Entonces, gente, tenemos nuestro círculo, concentramos nuestra atención entonces en el punto que está bien aquí no centro de nuestro trabajo, ¿no? ¿Consiguió, María? Esto es importante así, simple, así, como tengo ego por el cuarto, después no se termina de cortar medio, ¿sí? No es una obra de arte. O también sí, minimalista. Entonces, estamos aquí concentrando nuestro punto de atención. Vamos a pasar cada una, vamos a hacer este ejercicio, que era una de las cosas que yo quería tener en el cuadro para no tener que estar cada una haciendo, pero vamos así rápidamente, así que yo le vaya dando el lápiz y Caleta van a ir pintando su punto, ¿ya? Y en la medida que vamos a ir pintando y observando el punto, intentando no concentrar en el trabajo de la otra persona, ¿ya? Concentrar en su trabajo y en su cuadrado, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos que concentrar nuestros puntos de trabajo. Entonces, oleando ese punto preto, vamos a primero hacer un ejercicio de subir ele para acá. ¿Ah? María. Una punta. ¿Ya? Olha como ele mudou. Já de ele ficar só transparente no meio e agora vai ficar preto numa ponta. Mudou muito? A percepção do espaço? Mudou. Abaixo, por exemplo, abaixo eu, na outra ponta acá, se sente diferente o espaço, né? A tensão do espaço que vai generando-se. Vou para aqui no meio embaixo. Né? Vou para aqui. E vou observando como que vai mudando, né? Não somente com o acto mecânico de mudar, sino que volto ao centro e vejo como mudou minha percepção de como é a tensão visual, né? Que vendría a ser como são as linhas de força que se estabelecen en ese punto, ¿no? Si yo, por ejemplo, ese mismo punto yo reemplazase por el objeto original, también tenemos una mudanza de conteúdo, ¿no? Podemos observar ese trabajo, ¿no? Entonces, aquí que tenemos la oportunidad de movimentar vamos movimentando y vamos observando cómo que las medidas de fuerza, intentando no tampar el círculo, vamos así. La vera para poder observar ele. Ve, aqui. Aí. Assim. Na pontinha. Olha aqui embaixo, como que é a tensão de baixo. Como que é para cá. Como muda se eu projeto esta diagonal. ¿Ya? Esa diagonal, que vendría a ser eso. Ese ángulo recto. Esa otra diagonal que trabaja en esa construcción del plano. Esse trabalho meio, um trabalho meio aqui, um meio de superior, no meio centro, no meio inferior, certo? Como muda, né? É algo super simples, mas vem como vamos fazendo um estudo de como as forças construtivas da imagem. Então, por exemplo, vou a projetar. O que acontece se eu vou em uma linha paralela? Mira acá. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Si yo lo puedo graficar aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es la construcción de la retícula, que es el principio de toda visualidad, de toda imagen, ya sea esa digital o análoga, ¿no? Entonces, yo estoy construyendo esos caminos imaginarios, ¿no? Para poder, cuando yo voy a ver en ese enlace, fíjense, retícula, aparece esto aquí. Entonces, tiene ese corte aquí, ese corte aquí, ese corte aquí, ese. Y esto vendría a ser la construcción de la retícula. Entonces ahí cuando nosotros nos enfrentamos a esta retícula es que aparece nuestra noción de encuadre. ¿Ya? Entonces aquí cuando nosotros vemos en nuestra guía, ¿no? Esa imagen, que es una imagen muy importante para poder comenzar, ¿no? A pensar cómo es la imagen. De alguna forma, este también es nuestro encuadre aquí. Pero este no es encuadre que nos guía, nuestra ubicación. ¿Cómo que nosotros nos desplazamos en todo este proceso? ¿Cómo que es realmente ese encuadre? ¿Qué es lo que yo voy a colocar y cuáles son las líneas de fuerza que construyen lo que yo estoy colocando? Que no puede ser cualquier cosa así, ¿no? Puede ser una foto de esa punta solamente, pero ¿cuál es el sentido de eso?
¿Cuál es la justificación? Y él justifica a partir de los pesos visuales. Mira, por ejemplo, mira todos los círculos aquí, mira todos los círculos, devuélvame los círculos. Mira, ahora vos no tenés nada. Mudó completamente, no todo el trabajo que nosotros hicimos só com um ponto. Agora, mira, ela tem muitos objetos de atenção. Pues si yo tengo tanto objeto de atención, ¿cuál va a ser mi foco? Entonces, ¿por qué tenemos que concentrar primero en un foco para poder ver aonde que es el punto de atención que nos vamos a depositar más foto en la imagen? Entonces, por eso que es importante ver cómo va a ser nuestra construcción de nuestra retícula. Primero ya, teniendo noción que si esto es como que nosotros tenemos la posibilidad de ver la vida así, pensando en los pesos visuales, ahora, faço este ejercicio así, pon una mano aquí para frente y la otra aquí. Puede ser así. Puede ser así. Sí. Pero ahí está eso, esa medida, ahí está. Eso. Esta es la forma más antigua de hacer una fotografía. La primera fotografía fue feita así. Y esto es lo que se llama encuadre y delimitación. Entonces, ahora, teniendo noción de cómo es nuestra retícula, nosotros podemos olhar la realidad observando aonde, por ejemplo, podríamos depositar nuestra atención y nuestras líneas de fuerza, por ejemplo, onde, por ejemplo, podría ser interesante. Ayuda fechando un olho, a veces, de cómo podría... Essa assim, tipo, fazendo assim, joia, mas assim, e a outra assim. Essa assim, aí, isso, aí, perfeito. Consegui. Pronto. Entonces, por ejemplo, van haciendo con la compañera, por ejemplo, van mirando a la María, con la amiga, van se olhando con las compañeras, no, ahí vos se pasa con ella, Y aquí, pasan juntos también. Van, por ejemplo, percorriendo a la compañera, no así, concentremos, percorriendo a compañera como una geografía, ¿ya? Por ejemplo, que es muy diferente ese pedacinho, por ejemplo, que ela tem aqui, esse pliegue que ela tem acá, essa veia, como que ela é um enquadre, um pedacinho, independente de outras leituras de outros juízos. Estamos apreciando o enquadre que podemos desenvolver. Por exemplo, esse pedacinho aqui, esse detalhe aqui. Entonces, vamos a percorrer las posibilidades de la compañera, vamos a ir viendo. No solamente nos vamos a ficar fixo. Mira, ven aquí. Por ejemplo, yo voy a observar você, voy observando un ángulo, un plano, un encuadre. Entonces, por ejemplo, voy a explorar, mire, ponga atención aquí, meninos. Voy a explorar, por ejemplo, los diferentes, y ellos también me explora, si eso no es, va a ir procurando, por ejemplo, y va a ir observando que no precisa ser una cosa literal, una cosa lineal. Por ejemplo, por ejemplo, un pliegue da roupa, un botão, por exemplo, o cabelo, ¿ya? Deixem de pensar que la persona es una persona, sino es un objeto de exploración artística. Se ven como es interesante cómo vamos mudando. Entonces, va mudando, por ejemplo, el encuadre va a mudar. ¿Cuáles van a ser las diferencias que van a mudar? Va a mudar cuál va a ser la cantidad de información que yo coloque en ese encuadre y va a mudar cuál va a ser la inclinación que yo utilice para mover ese encuadre. Entonces, por ejemplo, como ahí está, hay varios encuadres. Puedes sentar ya. Hay varios encuadres que sirven ya, que ya están predefinidos por la cinematografía, por la fotografía, que son, por ejemplo, el primer plano, el primerísimo primer plano, el plano medio, plano geral, Entonces, eso todo cae aquí mismo. Todo
una posibilidad que entra ali, de informação que é a imagem digital. Então, tudo pode ser uma imagem que capte, por exemplo, como eu estava querendo fazer agora, dentro de pouco, uma exploração nestas flores, que, por exemplo, do que falava, né? A potência de elas todas juntas, que seria um plano geral, né? A potência da metade de aqui, incluída assim, geral, com tudo isso aqui, já? Por exemplo, no exemplo de plano. Aí, um plano meio, por exemplo, daqui para cima. Né? Um plano meio, por exemplo, um plano que seja só desta parte. Né? Um primeiro plano, já, só ela. Um primeiríssimo primeiro plano, a punta da flor, um macro, a parte aqui de dentro, a semente. Para que você vá de general a um muito específico que deveria ser humano. ¿Eh? Vamos a hacer ese escena. Entonces tenemos posibilidades que, por ejemplo, para un no estaba pegando con esa carta. No, pero ya la liberamos un poquito la tarjeta ahí para que se coja. Pero ya está, ¿no? No, de la grabación que ya ahí la liberamos un poco, sí, para que pueda sacar una foto del trabajo. Sí. Pero eso hubiese estado no, bien. pero ahí puedo volver ahí, Dale. con la foto. ¿Pero qué es lo que no está funcionando aquí? No, espera. Vamos a parar un poco el audio. Ah, perdón. Sí. ¿Esa también no pega? No, todas las dos el mismo problema, lo único que sirve es la original. Voy a tener que comprar otra original para que sirva. Ya. Ahí manda unas fotitos ¿Y con ese? eso. Nada, No sirve ninguno para de ahí. los dos. Está. Entonces, voy a volver acá para que pueda sacarle unas fotos. A ver, ¿me entendieron cómo que está en el plano llenado? ¿Cuál sería el plano llenado, María? Todo. Ya. ¿Cuál sería el plano medio? Fala. Todos. No. Acá meio lá. De aquí para cima. Eso. ¿Ah? ¿Cuál sería el primer plano? Queda guardar, queda rosa. Un espacio, una que yo escolhe, así como una pessoa, una planta que decía, vamos de nuevo, voy a explicar de nuevo, atención. Un plano general hasta la madera, ¿ya? Un primer plano, solo aquí las plantas y con esta área, ya, un poquillo de fondo, ¿ya? Un plano medio ya, de aquí para encima, solo hasta ahí, ¿ya? Un primer plano, una planta, una cosa más dirigida, la atención a esa aquí. Por ejemplo, un primerísimo primer plano, ahí a la rosa, por ejemplo, así. Un macro a la punta, ¿entiendes? A la punta de la flor. Ya, de nuevo, ¿cómo queda el primer plano general? Você. Eu? Todas. Plano medio. Olha. Deve aí, nesse pedaço, da pintura por cima. Aí. E aí, primeiro plano. Una cosa más específica. Hay una planta, por ejemplo, una cosa así, un objeto o una persona, es un primer plano, por ejemplo, aquí, así, o graficado el cuerpo humano, ¿no? Algo más así como decir, primero plano, una cosa objetiva grande, ¿ya? Y con una cantidad de detalles mediana, ¿no? Ahí la diferencia del primerísimo primer plano que ya es una mayor cantidad de detalles. Apunta así de aquí, pero y que en la foto Essa ponta seria o macro. macro. A menor distância focal, né? Que seria uma coisa importante. A menor distância focal, maior macro. Que mostra o todo da flor, por exemplo, que é um pequeno pedaço do todo. Por ejemplo. Mira, por ejemplo tenemos esa planta aquí. Vamos a hacer un macro ahora con Tania, que ella conoce cómo hacer un macro. Entonces, hay que decimos, esos conceptos que yo coloqué ahí, tengo uno que dice distancia focal. Lea ahí que dice distancia focal, por favor. Distância focal, caixa baixa. Y ahora tendría que aparecer acá.
Ya. Léalo en voz alta. Você. Sim, vai. Vai, não, vai. Vai. É a distância entre o centro óptico do obturador determinado plano. Já. Então, o que quer dizer? Quer dizer obturação. Aí, lembra que diz obturação. É o tempo durante o qual fica aberto e aberturado, quer dizer todo o tempo que podemos deixar aberto, captando a luz de todo que vai ficar na imagem. A unidade de medida frações de segundo. Ya. Então, o que quer dizer isso? A obturação é o tempo que fica aberto o obturador captando a luz de fora. Você pode chegar a veces, tira a foto e depois salió, tac, né? Porque esse tempo en el que hace es la obturación. Entonces, a veces, por ejemplo, tem unas fotografías que se llaman fotografías de longa exposición, que las pueden, por ejemplo, hay fotografías que pasan 1 año, 2 años haciendo esa fotografía, dejan el obturador abierto y ahí pasan los estrellas, las luces, los carros, va mostrando así, ¿no? Cómo va esa fotografía, no, las fotografías de longa exposición. De fotografías de longa exposición y de fotografías de menor exposición que son que generalmente las que nos hacemos, que de una obturación corta, que son las fotografías más automáticas que a gente tem. Quando eu aprendi a fazer fotografia, a minha câmera nós fizemos com um papelão. Com um papelão, uma caixa assim, e outra caixa e uma membrana de papel, assim, um pouco mais fino que esse, e um ponto com uma lata de refrigerante, e essa é da primeira câmera fotográfica, assim, que é tipo câmera estenopeica, que chama. E aí nós revelávamos em branco e preto e tudo isso, mas esse processo de obturação é todo o tempo que a película fica exposta à luz. Já seja ela análoga ou digital, entendeu? Então, como estávamos vendo, a obturação então é esse tac-tac que estamos escutando que ela está fazendo, né? Que ela está escolhendo que é uma obturação relativamente rápida, né? Porque tem obturação muito lenta, muito devagar, que pode demorar muito tempo. Por exemplo, tem fotos da lua, que faz assim, quando a lua passa por toda a fase junta, são fotografias de longa exposição, entendeu? E depois do movimento, né? Sim. Aí temos isso, que é a exposição, que vendria a ser. Você lê aí que diz, a exposição? É a quantidade de luz que recebe uma fotografia. Quando maior tempo de exposição, maior luz será captada. Com menor exposição, a fotografia fica mais escura. Então, seria un poco la misma idea, de que mientras mayor tiempo la película fica expuesta para el sol, por ejemplo, para la luz, ¿no? más probabilidad la tiene de pegar menos detalles y ficar más velada, como que llamamos, ¿no? En español. Por ejemplo, en este horario no es el mayor horario para hacer fotografía, porque justamente los rayos del sol y la física de la fotografía, que es uno de los factores importantes que tener en cuenta, que aquí como yo coloco que la fotografía mistura la unión del arte y la ciencia, ¿no? Entonces, aquí es importante decir, los rayos del sol están de este jeito, entonces la angulación, que el espelho que tiene la luz de la cámara de fotografía está más alto, por lo tanto las sombras salen más pretas, el contraste es mucho mayor y hay mayor tendencia a la sobreexposición. Entonces, porque muchas veces tiramos la foto en esos horarios, mediodía, así 11 horas, ahí ya sale, por ejemplo, toda branca la foto, es por el exceso de exposición, ¿entendió? Entonces la distancia focal, que era uno de los puntos que estábamos viendo importante, es la distancia que tiene entre el punto, bueno, el último punto del lente de la cámara, que le dice, aquí igual, enseñar está aquí. Aquí nós tenemos nuestra cámara. Aquí está a cámara que está na mão da Natália, certo? El lente tiene un punto aquí. El punto último aquí, a partir del cual yo faço el disparo, ¿eh? ¿Cuál que es la distancia que hay entre esto, que vendría a ser el obturador, y el objetivo? Se llama distancia focal, ¿entendió? Quiere decir que la distancia focal puede variar, y es lo que decíamos, ¿no? Una foto de plano general a una foto de macro que relativamente aproximada, ¿no?
Y que lo mismo aquí, por ejemplo, a veces nosotros sacamos ya la foto de selfie, pero otro momento, por ejemplo, tenemos una foto más artística solo de nuestro óleo, o solo de nuestra boca, o del pliegue de nuestra nariz, o del lado de nuestra orella, por ejemplo, son posibilidades artísticas de exploración geográfica del cuerpo a partir del arte, el cuerpo y la fotografía, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso vendría a ser la distancia focal. Por ejemplo, a mayor distancia focal, ¿ya? Menor profundidad de campo. ¿Qué quiere decir profundidad de campo? Lea, hay quien no leyó, la Maria não leyó. Profundidad de campo. Cadê? Aqui. Profundidade de campo é a distância entre o ponto mais perto e mais longe do nosso campo e determina a nitidez. ¿Qué quiere decir eso? Ya, si ya sabemos que la distancia focal es cuánta distancia. Por ejemplo, si yo estoy fotografiando a caixa de agua, a distancia que tengo entre mí y a caixa de agua, o sea, el objetivo de la cámara es la distancia focal. Más, la profundidad de campo vendría a ser cuán longe, por ejemplo, se proyecta dentro de ese encuadre. Porque es muy diferente la profundidad de campo que tengo un atardecer, ¿no? Un pôr do sol, ¿no? Ese tiene una profundidad de campo a la profundidad de campo que tiene un macro. ¿Qué es el macro? El macro. A la distancia focal, o sea, a la profundidad de campo que tiene una fotografía, por ejemplo, de algo así. ¿Ya? Ahí vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa? Que a mayor profundidad de campo, menor nitidez do fundo. Para que se entienda. Por eso es que cuando, por ejemplo, yo tirar así, si yo tirar una foto... Ahí está. Aquí está el macro. Ahí yo incluso lo amplifiqué un poco más para poder entender cómo el fondo fica difuso. Entonces quiere decir que hay mayor profundidad de campo. Muito lindo, né? Mientras más difuso el fondo, más fundidad de campo, ¿entendió? Que eu acho que se llaman fundidade, né, de campo. Profundidade, é. O fundo da foto Entende? fica opaco, né? Fica assim, embaçado. Embasado. Aí Então, foca só no detalhe que o macro é essa imagem verde Ah. da folhinha, né? o macro es un detalle, por ejemplo, yo tengo un... Essa folhinha daquela hora a gente seleciona. Entonces, esa es la gracia del macro, que una cosa muy pequeña la transforma en una cosa muy grande. ¿Oye? A foto da Rosa do Deserto, parece que vai ficar linda no macro. Ahí, yo después vamos a hacer un trabajo. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que una cosa muy pequeña queda la transforma en algo grande, inmenso. Yo, por ejemplo, una vez estaba haciendo con una otra cámara de esa, estaba haciendo, no sé, que ela va a sacar unas fotos. Ahí, yo estaba haciendo estaba parando en Argentina. Y estaba en una comunidad y ahí justo tenía un fotógrafo profesional que tenía un lente macro super pro, que cuesta más caro que la cámara. Esos lentes, ¿no? El lente de cine profesional que cuestan $10.000, un lente, ¿sabes? Personas que se dedican a eso, que son periodísticas, ¿no? ¿Sabes? Como que tenía un lente y daba mi cámara, pues, y mi cámara era barata, nada más estudiante, ¿no? Pero con el lente, que es la propiedad que tiene, que ese tipo de cámara se desmonta y puedes colocar lentes adaptables, ¿no? Ahí yo tiré unos macro de tan detalle, pero una cosa, pero tan, ¿sabes? Tan, ¿cómo explicarlo? Una geografía, un pedazo de un labio puede mirar un planeta, ¿entiendes? Un continente, ¿entiendes? Por eso es que es tan importante cuál va a ser nuestro encuadre, cuál va a ser lo que vamos a elegir colocar, de qué manera, con qué concepto, cuál es la idea. Bueno, ahora nos estamos primero familiarizando con el lenguaje técnico un poco y también de la sensibilidad fotográfica, porque no da lo mismo lo que va a colocar, ¿no? No da lo mismo lo que vamos ¿no? a poner en la imagen. Por eso es que es tan importante antes de hacer toda esa medición, ¿no? Y entender entonces que aquí, a mayor profundidad de campo, ¿ya? El objetivo. Obrigada. Te agradezco. Campo también. Fíjate así. Entonces diríamos. Así. Sería de revés esta medida.
a mayor profundidad de campo, ¿eh? A mayor distancia focal, menor profundidad de campo. ¿Entiendes esa relación? A mayor distancia focal, quiere decir a mayor distancia entre ese punto y objeto, ¿no? Menor profundidad de campo. Tipo que tu deu da caixa, tipo que está mais distante, é por isso que fica menor profundidade. Claro, sí. ¿Por qué? Porque todo se ve nítido, ¿no? Todo está en el mismo plano de valor. Es decir, en cambio, cuando tengo menor distancia focal, tiene mayor profundidad de campo porque aquele detalhe envasa o fundo e destaca por sobre todo. Você tem muita mais profundidade de campo, entendeu? Muita más profundidad de campo, que en español se dice profundidad, ¿no? Profundidad de campo, ¿entendió? La relación, a ver, explíqueme eso aquí, explíqueme. Ahí. Por favor. Vou explicar meus dedinhos. Simple, lo que você entendeu. No quiero yo que você sea super explicadora. Aqui é a câmera, né? Sim. Que é essa parte aqui. Aqui é o disparo que ela dá. Aqui o objeto. O objeto. Que tu quer fotografar. Por exemplo, aqui está um objeto ali no canto. Eu posso mexer nela para aproximar ou para manter ele mais longe ainda. Isso. Então é isso. E aqui a profundidade de campo. A Maria entendeu? Profundidade de Eu campo? acredito que sim, A ver, né? explica para nós. A profundidade de campo, quando tu falou da caixa, é porque ela está mais distante, então essa profundidade é mais longa. É tipo isso? Essa profundidade quando está mais perto é mais grande a profundidade, entendeu? Quando ela é mais Mira, perto, olha o Por dedo. exemplo, do macro, Esse, por isso que o macro que mais profundidade de campo tem. porque aqui está muito... Porque parece que atrás pode ser um infinito, né? Lo mesmo, né? Aí, porque aqui tem menos profundidade de campo porque tudo fica no mesmo valor de nitidez. Que a nitidez é a que determina a profundidade de campo, entendeu? Porque coloque seu dedo aqui na frente de você, miren. Miren o dedo, assim, de qualquer lado que você queira olhar, seu dedo. Então você vai aproximando o dedo mais perto, né? O que vai passando com o fundo? O que vai acontecendo? Não, mas concentre no dedo. Não. E os dois olhos em um solo dedo. E aqui o que vai acontecendo em fundo porque se vai passando, né? Essa é a profundidade de campo. Aí temos pouca distância focal e muita profundidade de campo, né? Aqui, mira, vamos afastando. Aí temos maior distância focal e menor profundidade de campo. Ah, isso assim é da... Agora sim, a ver, explica agora. Você explica, né? Não entendi? Entendi? Não entendi. Entendeu? Mais ou menos. Ya, então de novo. Vamos aí com o dedo à frente. Vamos aproximar ele. Vamos hacer que nós somos a câmera. ¿Ya? Nós somos a câmera, aqui tem o objeto de que nós estamos para fotografar. Então, aproximamos nosso mais perto, né? E vamos ver que atrás se envasa. Quer dizer que tem maior profundidade de campo. Entendeu? É como se fosse ficando mais longe lá e aqui mais perto. Entendeu? Aí eu vou afastando o dedo. E aí tudo vai ficando assim. Aí tudo vai ficando mais no mesmo valor de nitidez. Perfeito, agora sim. Então aí dependendo, por isso que a foto, por exemplo, que faz de los jogos de futebol, por isso que são todas de planos gerais. E mientras maior planos gerais, menos profundidade de campo. Né? Mientras mais perto do lente, mais profundidade de campo. Entendeu? Já. Então estamos aí com o tema, passamos não estaria faltando. É meio que o oposto, assim, né? Quanto mais longe, mais perto, mais longe do fundo. ¿Ya? Entonces, ahora voy a querer que cada una pegue su teléfono en modo avión. ¿Está todo el mundo en modo avión? ¿Sí? Sí. ¿Y todo está en celular o solo tiene celular? ¿Vos no tenés? Pero eso es mío para ti. ¿Es ese? ¿Y este de quién? Mas pode pegar o meu também se quiser. Ay, prefiero que no use este para yo poder usar el Lo que pasa es que estoy con poca batería, esa es la verdad. Un poquito, si solamente... Entonces, voy a querer que ahora pasamos con esta pequeña introducción que hemos feito,
vamos a hacer algunas pruebas de los planos que están descritos en la parte trasera, ¿no? Que son estos que nos acabamos de hablar. Entonces vamos a hacer plano geral, plano conjunto, primero plano medio, primero plano, primerísimo primer plano y plano detalle, ¿ya? Que vendría a ser un macro. Con essa relação que acabamos de aprender de la distancia focal e la profundidade de campo. Algumas coisas eu não vou conseguir fazer com o meu, ele tá com problema na câmera. Ele não tá focando. Tipo, se eu for tirar uma foto, aí tu vai ficar embaçada e atrás vai ficar Mas destacado. será da configuração do telefone? Posso dar uma olhada? Porque às vezes a gente mexe na configuração da câmera Acho e que é aí... porque ela quebrou também, ó. Ah, bom, aí já tem outra explicação. Mas eu comprei Que ela também, escreveu. nesse pacote que estava falando, que vem o microfone e tudo isso, ele vem com lentes para a câmera do telefone. Sim, então tem macro, tem aquele olho de peixe, sabe? Que fica todo assim, tipo, se fosse uma esfera, né? Sim, sim. Aham. Bueno, María, pero en caso puedes usar el mío también. Mira, ahora está configurado con el 1.1, vamos a dejar en el 19.16. A ver qué es lo que es. Ya, entonces vas girando, ¿no? Este también está un poco así, que tiene un poco de problemas de pasamento, un poco, pero no tanto, ¿no? Como tal vez debe ser. Pero ahí lo importante es que vayan oleando. Entonces vamos a partir por el plano conjunto. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de plano conjunto? Ese plano que yo estoy haciendo ahora, que inclusive está a cámara, o están las personas por atrás, o ahí tengo, por ejemplo, todo eso geral, grande, el plano más grande, por ejemplo, imaginen, siempre que piensa en el plano general, los jugadores de fútbol que ven el campo gigantesco, así, todas esas tomas así que es plano geral, sin profundidad de campo, ¿no? Con una profundidad de campo que no, así no hay nada, entonces con mayor profundidad de campo, más perto da lente, ¿no? Menor profundidad de campo, más longe da lente, ¿no? Entonces, vamos a hacer 5 capturas de cada ejemplo, ¿ya? De diferentes ángulos, ahí ustedes lembren, 5 de cada um. sí, 5 de cada concepto, ¿ya? Así, pues, brinquen así, ¿entendés? ¿Ya? Sí. Mas Ya. você disse que acontece o que com esto? Que fica basado? Embasado. É. Bastante. Mas para quê? Para fazer assim bem próximo ou para fazer de longe? Ya, mire, vamos a hacer 3 de cada uno, ¿ya? 3, para que no se van a estresar tanto, ¿ya? 3 de cada una, entonces 3 generales, 3 conjuntos, 3 generales, 3 primero medio, 3 primero plano, 3 primerísimo primer plano y 3 plano detalle, ¿ya? Dentro de aquí del quintal de las cosas de la amiga, que si quiere sacarle la oreja, si quiere sacarle a la amiga entera, ahí vos escogen. ¿Cómo que vamos a resolver? Más tenemos unos 15 minutos para hacer este trabajo, ¿verdad? No quiero que fiquen pensando mucho ni qué tienen que pintar, o sea, fotografiar, o motivos, o apegos emocionales, nada. Fotografía cruda y pura. ¿Cierto? ¿Ya? Tenemos Aí tem as 3, né? 3 por cada ítem. Ahí está.